entonces hay que reparar ese daño. Entonces, fíjense, en esta definición yo creo que lo más trascendente y significado es lo que él dice en el renglón y en la primera palabra del segundo renglón. Es la disciplina que se ocupa del estudio de las garantías de la Constitución. Y luego explica qué es esto, ¿verdad? Que es el conjunto de instrumentos que trata de evitar que se viole la Constitución. Y al final también contiene una definición utilizando un lenguaje a veces inaccesible. Dice, para decirlo en palabras carnelutianas, son las normas instrumentales establecidas para la composición de los litigios constitucionales. ¿Cuáles son las palabras carnelutianas? Ustedes ya oyeron hablar de Carneluti, ¿verdad? Y si no lo oyeron, que estoy seguro que sí, así fue en teoría del proceso, en el semestre precedente. Carneluti fue un célebre profesor italiano, ese era su apellido, Carneluti. Entonces las palabras carnelutianas son las que expuso él. Entonces dice Fixamudio, son las normas instrumentales establecidas para la composición de los litigios constitucionales. Ese es el derecho constitucional. Normas para resolver los litigios constitucionales. Entonces, para tratar de penetrar, de captar, de percibir el sentido de esta definición, que es muy larga y relativamente compleja, pues yo me quedaría con esta primera referencia. El derecho procesal constitucional es la disciplina que se ocupa del estudio de las garantías de la Constitución. Y si nos preguntan cuáles son las garantías de la Constitución, tendríamos que añadir que son los instrumentos normativos que permiten resolver los obstáculos que se producen para el cumplimiento de la Constitución. Si esta definición resulta relativamente compleja de buenas a primeras, llegará el momento en que a ustedes les va a parecer fácil, sencilla y perceptible, ¿verdad? Esta es mucho más compleja, es de César Astudillo, y las incluimos porque el programa la cita, ¿verdad? Como ustedes lo podrán ver. Esta es un poco más compleja y casi ininteligible. Dice, es un sistema unitario de normas de estatus constitucional dirigido a la determinación de las categorías jurídicas elementales a través de las cuales se tutela la Constitución, cuyo empleo exclusivo por el máximo órgano de garantía constitucional posibilita que la norma fundamental se traduzca en parámetro concreto de enjuiciamiento para la resolución de controversias surgidas del propio entorno constitucional. Es un profesor colombiano, César Astudillo. Pues es una gran definición, él es un profesor muy ilustre, pero siento yo que conlleva una complejidad y yo, si me pidiesen en este momento hacer una escogencia en torno de las dos, me atrevería a señalar que la de Fixamudio, aunque es tan larga también, tiene esas tres partes que le señalo que sintetizan lo que es el derecho constitucional. Es el estudio de las garantías de la Constitución. Estas son dos formulaciones conceptuales que, por supuesto, yo no les estoy pidiendo que se las aprendan de memoria, jamás lo haría. Lo que nosotros debemos entender es que hay problemas derivados del irrespeto a la Constitución, de la inaplicación de la Constitución, ¿verdad? Ya recordarán ustedes que hay, aparte de la Constitución, cuatro leyes constitucionales, ¿verdad? La Constitución, la Ley de Orden Público, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de Libre Emisión del Pensamiento y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Hace unos días se propició un problema que yo lo analizo desde el punto de vista meramente académico, ¿verdad? Existía el rumor, la pretensión de que se pretendía cancelar a uno de los partidos que había pasado a la segunda vuelta, pero hay una norma constitucional que, si bien es cierto no está en la Constitución, pero está en una ley de carácter constitucional que lo prohíbe, ¿verdad? Entonces fue necesario que alguien, no recuerdo quién, promoviera un amparo para que el Tribunal Constitucional
se pronunciara y dijera que eso no puede ocurrir. Entonces, eso es el derecho procesal constitucional. Un conjunto de normas que sustentan el respeto, la solidez de la Constitución. Fíjense que finalmente yo les traslado una reflexión de mi autoría que está contenida en el texto que yo les recomendé, que se llama Constitución y Justicia Constitucional, y yo les emití el PDF y que ya lo tienen ustedes desde la primera clase. Entonces, lo que yo señalo en mi texto es lo siguiente: no basta proclamar que las normas constitucionales son las de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico de un Estado para que se produzca un absoluto respeto hacia las mismas. Deben existir mecanismos que posibiliten su eficaz salvaguardia, ya que siempre puede surgir la posibilidad que los poderes instituidos rebasen las facultades que les otorga la propia Carta Magna, Carta Fundamental. Por esta razón, el enunciado de la supremacía constitucional impone la existencia de mecanismos jurisdiccionales para su tutela, los cuales configuran la esencia de la justicia constitucional. Bueno, ustedes me dirán, usted acaba de señalar que las dos definiciones precedentes son muy largas, pero yo creo que esta es más sencilla, más elemental. Fíjense, yo les conté que hubo una época en que la Constitución no se consideraba una norma, no se consideraba un precepto, sino un enunciado de valores y de principios. Por ejemplo, con la emisión de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 en Francia, se determinó que esa era una proclama, que no era una norma, ¿verdad? Entonces los revolucionarios franceses vulneraban esas normas supremas, ¿verdad? Entonces fue necesario crear mecanismos para defenderlas. Eso ocurre con la Constitución. La Constitución ahora se conceptúa como una norma, como la norma suprema, la norma que está situada en el pináculo del ordenamiento jurídico. Por eso se le llama la ley máxima, la norma suprema. No puede ser contrariada por ninguna norma de inferior categoría. Y si eso ocurre, se utilizan mecanismos para defender la Constitución. Entonces, digo, repito e insisto, que los mecanismos que se utilizan para defender la Constitución, para que no la violen, que no la sesguen, que no la tergiversen, que no la irrespeten, ese es el derecho procesal constitucional. Ese es el derecho procesal constitucional. Entonces, si yo les preguntase, ¿verdad?, ¿qué es el derecho procesal constitucional? Ustedes sencillamente me tendrían que señalar que es el conjunto de normas que sirven para tutelar la Constitución, para defenderla de los actos de irrespeto, para defenderla del abuso que muchas veces las propias autoridades propician y respetando la Constitución, ¿verdad? Eso es el derecho procesal constitucional. Entonces, les repito, aquí hay tres consideraciones. Las dos primeras son, pues por supuesto, muy valederas, formuladas por personajes muy ilustres. Ya expusimos quién es Fixamudio, les expliqué quién es César Astudillo, y yo me permití incluir una consideración que está en mi texto con el ánimo de exponer que no basta con proclamar que la Constitución es la ley suprema, sino tienen que existir mecanismos para defenderla. Y los mecanismos para defender la Constitución constituyen el derecho procesal constitucional. Ahora, el segundo asunto del que trataremos esta noche es el relacionado con la naturaleza jurídica del derecho procesal constitucional. En todas las disciplinas que usted estudie, en derecho penal, en derecho civil, ya abordaron el tema de la naturaleza del derecho penal, la naturaleza del derecho civil. Y ya les explicaron sus profesores que cuando se habla de naturaleza de una disciplina jurídica, estamos hablando de su esencia, de aquello
que la diferencia de otras entidades, de otras disciplinas. Entonces, en este momento vamos a abordar la temática relacionada con la naturaleza del derecho procesal constitucional. Yo creo que ya en alguna oportunidad les presenté este ejemplo, pero lo voy a repetir el día de hoy. Si nos piden, mire, explique la naturaleza de un río. ¿Qué es un río? Un río es una corriente de agua que nace en un punto dado, decursa y va a desembocar a otro río, a un lago o al mar. Entonces, el río, su naturaleza es que es una corriente de agua. Si nosotros preguntamos qué es una isla, pues, una isla es una porción de tierra rodeada de agua. Entonces, la diferencia entre un río y una isla se manifiesta en su naturaleza. El río es un decurso de agua, un decurso hídrico, una corriente de agua. Mientras que una isla es una porción de tierra rodeada de agua. Y una montaña es una elevación de tierra cubierta de vegetación. Eso que diferencia un río de una isla y de una montaña, eso es su naturaleza. Entonces, cuando nosotros hablamos, valga el ejemplo, tal vez un poco pedestre, de la naturaleza de una institución jurídica, entonces estamos abordando a su esencia lo que la diferencia de las demás. Bueno, expuesto esto, que vamos a abordar la temática de la naturaleza del derecho procesal constitucional, pues diremos que en torno al asunto ha existido un debate, ¿verdad? Una discusión. Fíjense que el primer criterio que se emitió en torno al asunto decía lo siguiente: miren, hay una materia que se llama derecho procesal, teoría del proceso, ustedes ya la estudiaron. Entonces, si estamos hablando de derecho procesal constitucional, el derecho procesal ya existe. Entonces, ahí encuadremos el derecho procesal constitucional. El derecho procesal constitucional está situado dentro del derecho procesal. Pero se arguyó que no, ¿verdad? Porque el derecho procesal constitucional, como les acabo de decir, y les repito ahora, se encuentra en el pináculo del ordenamiento jurídico, entonces no sería viable equipararlo con una norma ordinaria, y no fue aceptada esta posición. El derecho procesal constitucional no forma parte del derecho procesal. Entonces se formuló la pregunta: si no forma parte del derecho procesal, entonces ¿de qué forma parte? Bueno, pues forma parte del derecho constitucional. Esa es la segunda posición. Vean, en la primera se dijo que formaba parte del derecho procesal, pero como el derecho procesal es derecho ordinario, sería como rebajar, como reducir, como atenuar el derecho procesal constitucional, y se le citó dentro del derecho constitucional. Pero aquí también surgieron argumentos. No puede ser. Ya explicamos nosotros la diferencia entre derecho sustantivo y derecho adjetivo. El derecho sustantivo estudia las instituciones y los derechos y las obligaciones que emanan de esas instituciones. Y el derecho adjetivo o derecho procesal es el que posibilita el ejercicio de esos derechos y el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, el argumento fue: no se puede mezclar el derecho sustantivo con el derecho adjetivo. Entonces, bueno, asumamos una posición ecléctica, es la tercera posición, una posición híbrida, una posición equilibrada y conciliatoria. Tiene partes de derecho constitucional y partes de derecho procesal, pero ninguna prevalece. Entonces, vean lo que he ido diciendo. En la primera posición era que formaba parte del derecho procesal, pero se dijo que no, ¿verdad? Porque el derecho procesal a secas es una disciplina que no está en el mismo parámetro que el derecho constitucional, porque el derecho constitucional está en la cima del ordenamiento jurídico. Bueno, se dijo, entonces está dentro del derecho constitucional. No se aceptó esa posición.
porque el derecho constitucional es derecho sustantivo y el derecho procesal constitucional es derecho adjetivo. Entonces, con el ánimo de resolver la situación, se asumió una posición conciliadora, que es la posición ecléctica, que dice que tiene elementos de derecho constitucional y de derecho procesal, ¿verdad? Sin embargo, tampoco fue aceptada. Fíjense que la tesis que se acepta, es una tesis valedera muy reconocida y ya nadie la discute, es que lo que dice en el 2.4, el derecho procesal constitucional es autónomo y no es derecho procesal ni es constitucional, sino que es una disciplina distinta, diferente. No forma parte del derecho procesal, no forma parte del derecho constitucional, no tiene parte del derecho constitucional y del derecho procesal, sino que es una entidad autónoma. El derecho procesal constitucional es una entidad autónoma. ¿Y por qué? Pues aquí les trasladé la opinión de un estudioso del derecho constitucional, que es Eduardo Ferrer MacGregor, y él dice, sí, es cierto, el derecho procesal constitucional es una entidad autónoma y no depende de ninguna otra disciplina jurídica, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí están las pruebas, dice. Fíjense que, en principio, hay asociaciones científicas que estudian específicamente el derecho procesal constitucional sin mezclarlo con ninguna otra disciplina. Aquí les señalé yo dos de las más conocidas, el Centro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional y el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Esas son dos de las más conocidas, pero yo pudiera decirles que en cada país existe una enorme cantidad de instituciones que se dedican específicamente al estudio del derecho procesal constitucional. Entonces, esa es una circunstancia que se utiliza como argumento para evidenciar que el derecho procesal constitucional es autónomo, porque definitivamente se estudia excluyéndolo de otras disciplinas, se estudia autónomamente. Ese es el primer argumento, que existen asociaciones científicas como las que se señalan ahí, el Centro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional y el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, que las estudian, ¿verdad? Lo estudian específicamente. Luego, hay una enseñanza universitaria. Fíjense que, por ejemplo, en la estructura curricular de nuestra facultad hay una asignatura específica, esta que estamos cursando, que se llama Derecho Procesal Constitucional. Fíjense que yo recuerdo que en la remota época, hace muchas décadas en las que yo estudié, no existía el derecho procesal constitucional como una asignatura específica, sino que dentro del derecho constitucional estudiábamos los procesos constitucionales, estudiamos el amparo y las inconstitucionalidades. Entonces, esto fue superándose en atención a lo que yo he expuesto, y en el presente siglo, porque eso data de principios de este siglo XXI, se incluyó esta nueva asignatura, Derecho Procesal Constitucional, que es una asignatura novedosa en nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, porque les repito, ¿verdad? En el pasado relativamente reciente solo se estudiaba Derecho Constitucional. Un tercer argumento es que existe literatura específica sobre este tópico, ¿verdad? Hay obras específicas, yo les señalo algunas acá, ¿verdad? Pero hay una cantidad de libros específicos que estudian, que analizan, que reflexionan sobre el proceso constitucional, ¿verdad? Hay una serie de textos que se publican año con año. Por ejemplo, este que tengo a la mano, que es el Anuario de Derecho Procesal Constitucional Latinoamericano, lo publica
la Konrad Adenauer Stiftung, y se dedica solo al estudio de asuntos procesal constitucionales, ¿verdad? Entonces, ese es otro elemento que permite advertir que hay autonomía porque hay una literatura específica. Y finalmente, ya para ir concluyendo, los conceptos e instituciones que utiliza el derecho procesal constitucional son propios. El derecho procesal constitucional tiene sus propias características y sus propios principios. Entonces, lo que he dicho hasta el momento, que la definición valedera de derecho procesal constitucional, dicho en palabras sencillas y a través de una formulación escueta, es que el derecho procesal constitucional está constituido por aquellas normas que propenden a la defensa de la Constitución, para evitar que la misma sea vulnerada e irrespetada, sesgada y tergiversada. Las normas que propenden a la defensa de la Constitución, esas constituyen la esencia de la justicia constitucional y su naturaleza jurídica. Pues señalamos el decurso de la discusión. Inicialmente se le situó dentro del derecho procesal, pero vuelvo y repito, no puede ser que esté situado dentro del derecho procesal, porque el derecho procesal es una norma ordinaria y el derecho constitucional está en la cima del ordenamiento jurídico. Entonces, por eso de manera inmediata se le situó en un segundo momento dentro del derecho constitucional, pero se arguyó con justa razón que el derecho constitucional es derecho sustantivo, mientras que el derecho procesal constitucional es derecho adjetivo. Luego, con ánimo conciliador, no muy reflexivo, se asumió una posición ecléctica en la cual se decía que es una manifestación jurídica que tiene elementos del derecho constitucional y del derecho procesal constitucional. Pero finalmente se ha aceptado y se reconoce, y ya no se discute, que el derecho procesal constitucional es autónomo. No depende de ninguna otra disciplina, no está situado dentro de ningún otro contexto. Y las razones básicas que señala Ferrer Magreo son que existen asociaciones específicas a nivel internacional y nacional que se dedican al estudio del derecho procesal constitucional, que dentro de la estructura universitaria, dentro de la estructura curricular, hay cursos específicos. Y les conté que en nuestra facultad esta es una asignatura relativamente reciente, pero no fue que se incluyera ayer ni antes de ayer, sino a principios de siglo, ¿verdad? Pues son 20 y pico de años. Luego existe literatura específica. Yo les señalé aquí unos libros de Niceto Alcalá Zamora y Castillo y uno de González Pérez, por señalar algunos, pero hay textos de derecho procesal constitucional para dar y prestar, ¿verdad? Hay muchísimos, muchísimos. Y les señalé que una publicación internacional de la Konrad Adenauer Stiftung, que hace publicaciones sobre derecho procesal constitucional anualmente, para señalar una internacional. Y además les señalé que los conceptos e instituciones que utiliza el derecho procesal constitucional tienen sus propias características y sus propios principios. Y finalmente, para concluir la clase de esta noche, les señalo que el objeto del derecho procesal constitucional, desde ya hablamos de la definición, del concepto de la definición de derecho procesal constitucional, hablamos de su naturaleza, y ahora, ¿cuál es el objeto? Aquí se los consigné en 3 renglones y una palabra. Expuesto de manera breve, les puse: el objeto de esta materia es el estudio sistematizado de los órganos competentes para el ejercicio del control de constitucionalidad y de los procesos de garantía de los derechos humanos fundamentales. ¿Cuál es el objeto del derecho procesal constitucional? En principio, defender la Constitución, para que no sea irrespetada, no sea sesgada, no sea tergiversada. Y para ese efecto existen órganos competentes. El órgano supremo en materia constitucional en nuestro país
es la Corte de Constitucionalidad. ¿Y cómo se defiende la Constitución? Mediante los procesos que constituyen las garantías constitucionales, el proceso de amparo, la inconstitucionalidad de leyes, la inconstitucionalidad general o abstracta y la inconstitucionalidad en caso concreto, la exhibición personal, el habeas data, etc. Entonces, el objeto del derecho procesal constitucional es defender la Constitución. Bueno, con esto estamos concluyendo la clase de esta noche. Les decía al principio que no les voy a formular preguntas, en la próxima ocasión lo haré, porque dentro de unos minutos, según yo, dentro de 8, se inicia el examen de recuperación, y creo que dentro de este salón hay algunos compañeros que están por someterse a esa prueba de recuperación. Entonces, les pido disculpas por no formular las preguntas y les saludo nuevamente con todo respeto y afecto, deseando que descansen, y los saludaré el próximo jueves. Que tengan ustedes muy buena noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.